Vimos cámara para foto. Muy bien, arrancamos. Buenas tardes, tengan todos de nuevo y cada uno de ustedes. Nos toca el capítulo 24, que tiene que ver con la capacitancia y capacitores. Entonces, voy a empezar a compartir primero solo una ventana y luego ya voy a ir compartiendo algunas otras cosas. Empezamos con el ejercicio 24.2. No sé si se ve bien ahí o más, o lo amplío más. Ahí. Ahí está bien o lo amplío más. Sí, ahí se ve bien, Nico. Ahí se ve bien. Sí, 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 se se ve ve bien. bien. Se ven bien los que están en el teléfono, que son varios. Bueno, a ver pues. Sí, se ve bien. Gracias, muy amable. Dice, las placas de un capacitor de placas paralelas están separadas por, entonces me dan de datos, inicialmente me dan la separación. Me dicen que es un capacitor de placas paralelas. Eso quiere decir que ya me están dando con ese dato, ya me están diciendo qué ecuación usar, digamos así. Entonces, la distancia que los separa es de 3.28 milímetros, que sabemos que los milímetros son equivalentes a por 10 a la menos 3, de una vez para pasarlo al sistema internacional, por 10 a la menos 3 metros. Y que tiene un área de 12.2. Sí vamos a necesitar hacer una conversión, 12.2 centímetros al cuadrado. Entonces hay que hacer una conversión ahí. Hay que multiplicarlo por 1 sobre 100 al cuadrado para obtener la respuesta. Eso nos daría 12.2 dividido 100 al cuadrado. Nos da 1.22 por 10 a la menos 23. No, menos 3, ¿qué digo? Menos 3 metros al cuadrado. Muy bien, ya tengo el dato del área. Cada placa tiene una carga, nos dan el valor de las cargas de 4.35 por 10 a la menos 8. Sí. Y la pregunta es, las placas están en el vacío, o sea, no hay dieléctrico dentro de las placas. Y lo que nos preguntan es cuál es la diferencia potencial entre las placas. Para poder encontrar la diferencia potencial, acá necesitamos usar dos ecuaciones. La primera ecuación que vamos a utilizar es que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica, que es epsilon sub 0, le pertenece, es epsilon sub 0, es una constante que ya deberemos de tener de memoria, por el área
dividido la distancia. Porque es de placas paralelas. Si no fuera de placas paralelas, en el libro yo me salto esa parte donde hay unos que preguntan cuál es la capacitancia si fuera una esfera, si fuera un cilindro, si fuera un anillo, por ejemplo, cosas como esas. Han visto que yo me salto esos temas porque son muchos de hacer cálculo. Cuando sean de ese tipo, solo lean qué figura es y regresen al libro y vean ya la ecuación deducida y utilizan la que planteen en el libro. Y vamos a utilizar la ecuación general de la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga partido el voltaje. Entonces, como lo que nos están pidiendo en este caso es el voltaje, primero cuál es la capacitancia, luego cuál es la diferencia de potencial entre las placas y luego cuál es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. ¿Cuál es la capacitancia? La capacitancia, usamos esta ecuación de acá, va a ser entonces igual a la constante dieléctrica, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Esta que lo vamos a multiplicar por el área dividido la distancia. El área es de 1.22 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, todo ya en el sistema internacional, sobre la distancia, que es 3.28 por 10 a la menos 3. Y esto nos daría la capacitancia. ¿Me pueden hacer el cálculo, por favor, y decir si les da lo mismo que me dio a mí? 3.29 por 10 a la menos 12. Félix, eso. Sí. Muy bien, gracias. Muy amable. De nuevo, entonces, como es de placas paralelas, ojo, esto es cuando me piden si cuando acá me dicen placas paralelas. Si fuese otra figura, hay que buscar la ecuación. Y este es, en forma general, la capacitancia. Entonces ahora vamos a usar esta porque en el inciso B nos piden cuál es la diferencia de potencial, o sea, nos están pidiendo el voltaje. De esto tenemos entonces que para buscar el voltaje tendríamos que sería capacitancia por voltaje es igual a carga. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la carga dividido la capacitancia. Entonces el voltaje es igual a la carga, que no la dan, 4.35 por 10 a la menos 8 Coulomb, sobre la capacitancia, que fue la que obtuvimos acá. Los voltajes, por lo general, no nos van a quedar números muy grandes. Llegarán a ser un voltaje, a menos de que sean de alta tensión, pero acá los voltajes no nos pueden quedar como tan enormes. En este caso, la diferencia de potencial nos queda 1.32, pero no nos van a quedar, por ejemplo, por 10 a la 30 o cosas como esas, algo hizo mal. 1.32 por 10 a la 4 voltios. ¿Confirman que les haya dado eso? Ya tenemos el voltaje. Eso da. Muy bien. Entonces ya tenemos el inciso A y el inciso B. Ahora nos vamos al inciso C. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Entonces acá recordamos una ecuación que venía de antes y era que el campo eléctrico por la distancia es igual al voltaje. Entonces nosotros tendríamos que el campo eléctrico es igual al voltaje partido la distancia. Ojo con este tipo de problemas, porque acá si se dan cuenta dependemos de la respuesta anterior. No lo puedo encontrar si yo no hago la respuesta anterior. Y si la respuesta anterior yo la hice mal,
entonces tengo mal el problema. Pues ojo con esa parte, por favor, cuando hagan sus cálculos, sobre todo para el examen final que viene este capítulo, que no vayan a equivocarse en algún cálculo, les va a cambiar todo. Puede ser que, por ejemplo, yo solo les pida al final el campo eléctrico, pero les dé todo esto y necesitan entonces, como de lugar, calcular cada cosa y solo lo que yo les vaya a pedir sea el campo eléctrico. Es una forma de hacerlo y que utilicen todo de una vez. Crónica de una muerte anunciada. ¿Ya leyeron el libro? ¿Alguien ya leyó el libro? Mi tiempo. Sí. Sí, ahorita en vacaciones. ¿Se asignaron los que estaban sin asignarse? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, me puede asignar. Sí, la habilitaron al mediodía. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Alguna duda respecto a la explicación o respecto al tema? ¿Hasta dónde vamos? Ah, muy bien, Ingrid, gracias. No, por el momento. Muy bien. Vale. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo el tema. Este tema es bien sencilla esta parte. La parte que sigue, ahora vamos a resolver el 24.10, si no hay ninguna duda de este. Nos dicen que el capacitor ahora, por eso les decía que había que leer, dice que este es un capacitor cilíndrico. Cuando yo lo había resuelto, pensé que tenía que usar la misma fórmula y como de ahí regresé al libro porque tenía una duda y chequeé y vi que en el libro ya están algunas fórmulas deducidas, entonces hay que usar esa fórmula y esa es la que vamos a usar para este caso, porque me dicen que es un capacitor cilíndrico. Me dan un radio, que es el radio interior, que vamos a llamarle a el radio A, o radio interior mejor para que nos quede. Entonces, recuérdense que cuando estos capacitores dijimos en la explicación que dependen de la forma de las áreas de sus lados para definirlo. Entonces, en este caso, como es cilíndrico, quiere decir que sus áreas son dos círculos, pero como la forma es cilíndrica, como los que les enseñé en la foto de los que están en las computadoras, entonces hay que tomar en consideración esto, solo para que no se les olvide a la hora de hacerlo, de ubicar bien cuál es el valor. 0.250 centímetros, que sería, centímetros. Hay que dividirlo dentro de 100, que sería, ¿qué? Por 10 a la menos 3, ¿no? Sí, ¿verdad? En metros es por 10 a la menos 3. Dividido 100 por 10 a la menos 2. Ahora hago la división. Ustedes no me quieren ayudar. Buenas tardes, licenciado. Mire, solo con una duda. Sí. Fíjese que en el anterior problema a mí me salió 3.29 por 10 elevado a la menos 11. No sé cuál será el problema ahí. ¿Cuál es? Estuve revisando. No, sí. ¿Esto que acabo de subrayar? No, el de arriba. ¿Este? El de 3.29. Ajá. Me salió 3.29 por 10 menos 11, pero no sé por qué. A ver, pues, aquí no le puede quedar a la menos 11 porque veamos, este menos 3 cancela a este menos 3 porque es una división, ¿correcto? Sí, ajá. El 1.22 dividido 3.28, quedaría a las 0.3, estamos hablando de un tercio, 0.33 aproximadamente. O sea que sería 0.3 por 10 a la menos 1, por 8.85 por 10 a la menos 12, menos 1 menos 12 debería quedar aparentemente menos 13, pero como se pasa lo regresa otra vez, debería quedar a la menos 12, no le puede quedar a la menos, distinto a menos 12. Vale, lo voy a revisar, licenciado. Gracias. Haga el cálculo de nuevo, haga primero la división y ya con esta división solo multiplíquelo por este número. Haga primero la división y va a ver que le tiene que dar a la menos 12. Puede ser que sea, inclusive ni siquiera puede utilizar, quítalo por 10 a la menos 3, solo haga 1.22 dividido 3.28 y lo multiplica por 8.85 por 10 a la menos 12.
y le tendría que dar exactamente la misma respuesta. 1.22 dividido 3.28 por 8.85 exponente a la Sí, es menos. eso lo que da. Sí, me da lo mismo, haciéndolo así como lo acabo de decir. Muy bien. Vale, voy a revisarlo, licenciado, gracias. Va, no se va a quedar perdida por ahí haciendo el cálculo. Vaya. Va, vamos, pues sigamos entonces. Decíamos que nos daban el radio interior, que es de 0.150 centímetros, que nadie me quiso ayudar, entonces ya recordé que es a la menos 2, rodeado por un tubo conductor exterior, o sea, si lo queremos ver desde enfrente, nosotros tenemos esto en figura, tenemos esto, y esta la vamos a poner vacía, y tenemos esto, más o menos algo así, visto desde arriba. Y esto vamos a mandar a enviar al fondo. Visto desde arriba sería esto lo que tenemos. Y en medio lo que hay es este aire. Vamos a cambiar los colores. Esto le voy a poner azul mejor. Y a este lo voy a poner transparente. Entonces en medio lo que hay es aire. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Por qué nos dicen eso? Porque si no va a ser un capacitor con dieléctrico. Por eso es importante que nos indiquen si hay aire o no hay aire. La longitud del cilindro nos dicen que es de la longitud del cilindro, en este caso va a ser nuestra distancia, porque al final es la distancia que separa las dos placas paralelas, ¿no? Visto desde en forma, bueno, en forma horizontal. Vamos a ver, nos da que es de 12 centímetros es 0.12 metros. Y nos dice que la capacitancia, nos dan el valor de la capacitancia también, es de 36.7 pico par. Pico es por 10 a la menos, por lo menos eso debieron de haber aprendido de química, a la menos 12. Ahí sí le piden a uno un montón de veces eso de pico, nano, casi de las primeras cosas que le preguntan a uno en química. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el radio interior del tubo hueco? Bueno, ojo, porque entonces acá hay que usar una ecuación que ya está definida en el libro. Entonces se van al libro y lo que buscan es, esto es un capacitor cilíndrico. Y en el libro aparece que la capacitancia de un capacitor cilíndrico es equivalente a 2pi por epsilon sub 0. Realmente epsilon es epsilon sub 0 por la distancia dividido el logaritmo natural. Ya todos ganaron la mate 2, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. Sí, ya. Es así ya. O sea, que lo que voy a hacer sí. No, es que fíjense que hay gente que sí llega a las físicas altas y no pasa de la mate. La mate 2 y la física 2 son dos de los cursos que son filtros ustedes a morir, pero sí filtros. La gente se queda muchas veces atorados en esos cursos y son de los que más piden en escuelas vacaciones. Antes no daban la 4, 5 y 6, no las daban. Solo daban la 2 y la 3 en escuela de vacaciones hasta hace como unos, que fue cuando la di yo, hace 3 años, 4 años tal vez, fue que volvieron a empezar a darla. No, la primera vez que di la física 4, fue hace como, estaba con Walter. Sí, como unos, di la 2 y la 4 ese año, y la 2 y la 3. Sí, hace como 3 años tal vez. Fue que empezaron a volver a dar las físicas ya más de número mayor. No, que antes solo las 2 daban. Bueno, empezamos nuestro despeje porque nos están pidiendo el valor del radio B. Ese es lo primero que nos piden, o sea, el radio del tubo exterior. Entonces, para esto multiplicamos ambos lados y nos quedaría C de capacitancia por el logaritmo natural de lo que está aquí abajo, que lo voy a copiar. Si no, me voy a tardar un montón haciéndolo y viéndolo otra vez de nuevo.
es igual a lo que nos teníamos acá arriba. Vale. Ahora voy a pasar a divido, voy a pasar, uy, no, ¿qué es eso? Voy a dividir en ambos lados dentro de C para que ya me quede únicamente la parte del logaritmo. Y entonces me quedaría aquí 2pi dividido epsilon sub 0 sobre la capacitancia. Y aquí es donde viene, por eso les preguntaba si habían ganado la mate. Bueno, esto no es de la, bueno, yo lo doy en la mate 2, pues, pero es de la mate 3. Ahora, ¿cómo despejo una ecuación logarítmica? En este caso, ¿qué es división? No se tienen que restar. ¿Quién O habló? sea, Por logaritmo favor. natural de radio B menos logaritmo natural de radio A. Ah, Marvin, ¿no? Sí, soy yo. Sí. Sí, es Va, a la ver, pues, respuesta. Marvin. Utilizamos esa propiedad, a ver, se lo voy a plantear así. Si yo aplico esa propiedad de los logaritmos, lo que hago es extender o simplificar la operación. Extendiéndola. La estoy extendiendo. ¿Y cuál es el chiste de despejar? Ajajaja. Licenciado, tal vez se eleva al valor E. Perdón, eso se... Sí, pero para terminar de ver la parte de lo que decía Marvin, la idea de despejar es simplificar, no amplificar. Si yo hago lo del logaritmo de A, tendría que pasarlo y de todos modos me va a hacer estorbo porque me va a quedar una resta y al final se vuelve, o sea, voy a complicarlo. No es que esté malo, lo puedo hacer porque entonces ya me quedaría solo el logaritmo de R, B y el logaritmo de RA ya estaría sumando, pero me llevaría por un lado un poco más complicado. Se va a hacerlo como lo decía su compañero, lo que vamos a utilizar es que aplicamos en ambos lados, aquí sí lo voy a hacer por sustitución así formal, voy a aplicar E de este lado de todo esto y voy a aplicar E también de este lado de todo esto. Aquí es donde el concepto de función inversa es indispensable que se maneje. La función inversa del logaritmo natural es la base E. Entonces, acá, por eso les preguntaba si habían ganado la mate 2 para que me entendieran lo que íbamos a hacer en este proceso. Ya nos quedaría, ahora sí, solo como estas dos son inversas, automáticamente se cancelan y me queda que R de B sobre A es igual a E de 2pi por epsilon sub 0 por D partido la capacitancia. Ya puedo hacer lo último, que me hubiese quedado parecido, Marvin, pero me hubiese quedado de este lado un E de una resta. De E de 2pi a la E a la C menos el logaritmo de RA, y eso al final me genera cierta complicación. Entonces hay que evitar cuando hacemos despejes de logaritmos, lo primero que se hace es que para poder aplicar yo un antilogaritmo, o sea, poder aplicar la función inversa, es que yo puedo aplicarla sí y solo sí. Yo tengo de este lado un logaritmo y de este lado un solo operador, o sea, una sola operación. Si yo tengo una operación compleja, o sea, si aquí hubiese todavía habido una suma, digamos acá un más X, hay que hacer la suma primero de este más X y volverlo una sola operación para que el E, al aplicar la función inversa, no se vuelva una situación compleja. Solo pasa cuando hablamos de logaritmos y antilogaritmos y en trigonométricas más o menos lo mismo. Pues ahora, como ya lo tengo acá, me quedaría que R de B es igual, entonces, al final. No les iba a preguntar, pero sí les voy a preguntar. ¿Quién les dio la mate 2 a ustedes, pues? No me acuerdo. La gran. Bueno. Pedro. Pedro Echeverría me la dio a mí. Pedro Echeverría. ¿Y la 3? Gildardo. Gildardo, él todavía sigue dando clases. Marco Chacón. ¿Y la 3? Ah, no, esa fue en escuela de vacaciones de plano. Bueno, ahora ya tenemos solo para hacer la sustitución de lo que nos están pidiendo. Lo voy a hacer aquí abajo porque de seguro no me va a caber. Entonces, ahora el radio de A
Usted me van a decir usted me van a decir por aquí alguien. Ah, Israel. Ah, está bien. Si le logró ganar al ingeniero Godoy, está bien. Muy bien, lo felicito. Quiere decir que tiene muy buena base. Cuesta, pero la verdad es que él no es muy malo para enseñar. Para evaluar es otra cosa. Pero para enseñar es. Tendríamos por 2pi, que es constante, por epsilon sub 0, que ya lo usamos antes. Lo voy a jalar entonces del otro ejercicio, que es el 8.85 por 10 a la menos 12. Por la distancia, que me la dan acá, es de 0.12. Si alguien está tocando la puerta. Jennifer Reyes dice, plano, que es primera vez que viene a clase. Mucho gusto. Lleva chocolate y pan. No sé quién habló de chocolate y pan, pero está bien. Y la capacitancia, que es de 36.7. Bueno, hacen el cálculo, por favor, y me confirman que a ustedes les da el radio, igual que a mí, que a mí me quedó haciendo toda la operación como 3 por 10 a la menos 3 metros. Metros. Ya tenemos el radio B. Sí, eso da, licenciado. Sí, muy bien. Para el inciso B, este era el inciso A, que era más, aquí sí necesité usar más matemática, porque no podía hacerlo sustituyendo, iba a jalar demasiados números, era más fácil hacerlo así. A veces tienen que evaluar ustedes cuándo es mejor hacerlo algebraicamente y cuándo es mejor hacerlo por sustitución. En este caso era mejor trabajarlo algebraicamente porque había demasiados números como para hacer el cálculo y manejarlo. Pero eso depende al final de los chicos con los que trabajan. Ahora nos dice, calcule el radio, o ya. Ahora, cuando el capacitor está cargado a 125 voltios, ¿cuál es la carga por unidad de longitud? Entonces, vean, pues aquí usamos la ecuación general de capacitancia porque nos piden la carga. La capacitancia es igual a la carga partido del voltaje, pero nos dan una característica en particular. Voy a despejar primero el voltaje. Entonces, tendríamos nosotros que el voltaje por la capacitancia me va a dar la carga, pero no me están pidiendo la carga, sino me están pidiendo a lambda, que es la carga por unidad de longitud. A ese se les llaman densidad de carga. Lo que me están pidiendo en este caso es una densidad de carga. Lo que vamos a hacer es que a esto, para que se convierta en ello, vamos a dividirlo dentro de la distancia en ambos lados. Y esto automáticamente hace que este de acá, el Q sobre D, se convierta en lambda. Que está en la alfa, beta, gamma, epsilon, lambda. Ay, tengo que ir a las griegas otras. Lambda. Ya solo sustituyo. Lambda es igual a la capacitancia que me la dan que es de dijimos acá la tengo abajo 36.7, dejarlo mejor hasta acá arriba, 36.7 por 10 a la menos 12 por el voltaje, que también me lo dan, pero me lo dan en el inciso, que es 125, sobre la distancia, me la dan que es de 0.12.
Hacen por favor el cálculo y me confirman que les da 3.82 por 10 elevado a la menos 8, como es una densidad de carga, coulomb sobre metros. Confirmo, Lick. Gracias. Yes, perdón. Muy bien. ¿Dudas? No, creo que hasta el momento no. Muy bien. Gracias. Cuando les pidan entonces una densidad de carga, entonces siempre hay que ver qué nos piden. Quiere decir que hay que dividir la carga sobre la distancia. Y aquí utilizamos un concepto que ya habíamos mencionado, pero casi no lo hemos usado, que se llama densidad de carga. Bueno, vamos con este regalo navideño. Estaba en la tarea, pero me di cuenta cuando ya lo había resuelto, dije, bueno, ya lo voy a resolver, entonces, ni modo. Entonces, este está en la tarea. Entonces, presten atención. ¿Cómo lo voy a resolver? Porque no lo van a resolver ustedes en la tarea y puede ser que pregunte por este o uno similar en el examen. Entonces, préstenle la atención. Lo voy a hacer primero gráficamente y necesito que después ya voy a regresar a este espacio para que por favor le presten la atención debida a cómo hago el análisis gráfico y luego del análisis gráfico paso a la parte de la resolución ya completamente del ejercicio. Entonces, este es el dibujo inicial. Aquí sí yo voy a ir dibujando. Estos dos de acá están ¿en qué forma? ¿En serie o en paralelo? En serie. Están en serie. Entonces quiere decir que el dibujo me va a quedar de esta forma. Este voy a llamarlo mi capacitor equivalente 1. Ya tengo la primera simplificación. Ojo entonces con lo que voy a anotar ahora aquí. Para pasar de acá para acá, dijimos que estos estaban en serie. Y si están en serie, como están en serie, entonces, como están en serie, ¿qué tienen en común? Tienen en común las cargas. La carga equivalente va a ser igual a la carga 1, va a ser igual a la carga del capacitor 1, igual a la carga del capacitor 2. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Dudas hasta el momento con esa parte que acabo de escribir? Porque eso nos va a servir después. Vale, todo bien. Vale. Ahora, ¿cómo me quedaron estos dos de acá? En paralelo. En paralelo. Entonces, ahora hay que simplificarlos. Entonces, la simplificación de ese me va a llevar a que el dibujo me va a quedar así. Ya me comí el otro. Otra vez, entonces ahora, para llevarlo de esto, a este le voy a llamar capacitor equivalente número 2. Este capacitor equivalente, dijimos que estaban en paralelo. Como estaban en paralelo, esto lo que va a suceder es que el voltaje equivalente 1 va a ser igual al voltaje del capacitor 3. Eso es lo que me permite
o lo que me dice que están, porque están en o estaban en paralelo. ¿Dudas hasta ahí? Ah, que por cierto también es equivalente al voltaje, el equivalente 2. ¿Dudas ahí? ¿Hasta dónde voy? No. Va. Ahora, hay una pregunta que después hacen que hablan de un punto D que está por aquí localizado, que después nos van a preguntar sobre eso. Voy a borrar este dibujo, voy a borrarlo y lo voy a hacer más para allá para que no se mire tan amontonado y les dé como un espacio mejor. Así entienden la parte esta. Y voy a borrar esto de acá. Entonces el dibujo me quedaba así. Ya este de acá es el que voy a llamarle capacitor equivalente 2. Vale. Entonces, ya que tengo mi capacitor equivalente 2, voy a alargarlo, parece esta cosa. Ah. Ahí sí. Ahí está. Ahora, ¿cómo me quedan? Y les dije que le pusiéramos atención porque acá, entonces para pasarlo de aquí para acá, estaban en paralelo. Ahora, les dije que había que prestar atención porque nos iban a pedir de un punto D que está aquí. Es este punto D que está acá, que siempre se ha mantenido aquí. Y ahora, estos dos, ¿cómo me quedaron? También en paralelo. No, no están en paralelo, mi amigo. No, Recuérdese que, sería entonces. No, o sea. ajá, porque solo hay un camino. Ah, Solo puedo ah, recorrer de aquí para acá. Aquí tenía dos caminos, podía subir o bajar. Pero aquí solo tengo un camino. Aunque se miren como que están en paralelo, están en serie. Ya. ya. Entonces, esto me lleva a que me quede solo así. Y a esto le voy a llamar mi capacitor equivalente 3. Para pasarlo de este a este de acá, dijimos que estaba en serie. Voy a compartir, ¿no? No sigo compartiendo. Estaban en serie. Entonces, como están en serie, ahora, ¿qué tengo entonces? Tengo que la carga equivalente 3 va a ser igual a la carga equivalente 2 y va a ser igual a la carga del capacitor 4. ¿Por qué? Porque estaban en serie. ¿Queda clara esta parte que voy escribiendo acá? Porque esto nos va a servir después. Lo que escribo con el texto, ¿les queda claro qué quiero decir o qué representa al final? ¿O Sí, alguien sí se entiende. tiene dudas? ¿Dudas con esta parte? ¿Ustedes vieron cómo lo simplifiqué con el dibujo? Y ya lo llevé hasta lo que me pedían, que era con un solo capacitor. O sea, lo simplifiqué de 4 hasta 1. ¿Dudas con el dibujo cómo lo llevé? Todo claro, Lick. Bueno, gracias por quienes confirman.
Muy bien, dejo de compartir de aquí y me voy entonces al problema. Ahora me va a servir el dibujo acá. Ahorita voy a compartirles. Solo voy a dejar el dibujo porque me va a servir para analizar después. Por eso eran mis insistencias si tenían dudas. Porque después ya no, solo uso de referencia el dibujo. Muy bien. Entonces ahora empecemos a hacerlo ya algebraicamente. Empezamos con estos. Estos dijimos que estaban en serie. La ecuación para en serie dice que un capacitor equivalente en serie 1 sobre C equivalente a este dijimos que le vamos a llamar equivalente 1, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces, para hacer esta operación, cuando son solo dos, pues no hay tanta complicación. Yo lo que hago es que hago la operación, matemáticamente se deberían de sumar estas dos fracciones y cuando son solo dos, como les digo, no es tan complicado. Se puede hacer la suma de fracciones usando la carita feliz, digámoslo así, y nos quedaría entonces esto así. C1 por C2 más C2 más C1. No. Sumando algebraicamente las dos fracciones. Pero me sirve aquí. Y me queda esto. Pero esto sigue siendo el equivalente 1 sobre el equivalente. Entonces, para poder calcular el equivalente, lo que se hace es que se multiplica todo. Se aplica el recíproco. Y para aplicar el recíproco, pues lo que hago es invertir, o es como despejar C1, digámoslo así. Entonces yo pasaría el C1 sobre C2, lo multiplicaría en ambos lados y pasaría de este lado. Y el C1, aquí voy a dejar un 1, por C2 pasaría de este lado y pasaría a multiplicar. Ecuación. Y pasaría a multiplicar a estos de acá. Y ahora aquí voy a dejar solo un 1 para jugar un 1 nada más ahí. Y ahora para poder despejar el C2 todavía, entonces tendríamos que hacer esto de que está acá, divido en ambos lados, y ya me queda que C equivalente es a C1 dividido la suma de C2. Y eso me daría C equivalente 1. Pero no es necesario hacer toda esta álgebra realmente para poder resolverlo. Lo que se hace es que en la calculadora primero hagan la operación. Ahorita voy a hacer la sustitución desde como debería hacerse, pero esto es, si en dado caso, pues le quieren explicar a sus estudiantes cómo se haría todavía más simplificado la situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a partir de aquí conmigo. Y después les voy a explicar qué hacemos. Entonces hago la sustitución. Dice que todos tienen la misma carga, la misma capacitancia, que es 4 por 10 a la menos, ¿qué? 9 a la menos 6. 4 por 10 elevado a la menos 6. Y hacen entonces la suma de esto. Que sería, bueno, hagan la suma, por favor. ¿Tiene el mismo denominador realmente esto? Es
¿Cuánto les dio? Yo lo voy a hacer manualmente solo para que les quede. Como tienen el mismo denominador, los 5 puedo por 10 sumar. a las 5, 500,000. Exacto. Vaya. Ahora, cuando lo tengan en la calculadora, para poder encontrar la respuesta, lo que van a hacer es que la respuesta que les dio la calculadora van a ser 1 dividido lo que les dio la calculadora para poder encontrar entonces el recíproco. Y le tuvo que haber quedado como me va a quedar a mí aquí. Yo estoy haciendo manual, pues, pero que es equivalente a 2 por 10 a la menos 6. Exacto. Vale. Solo esta vez lo expliqué así detalladamente. De aquí en adelante ya me lo voy a llevar más rápido, porque si no, qué aburrido y qué eterno esto, si es más fácil de lo que se ve aquí en lo que acabo de explicar. Pues, ¿cómo la hacen en la calculadora? Hacen la suma y cuando ya tengan la suma, hacen 1 dividido la respuesta que le dio en la calculadora. Y ese es el equivalente. ¿Les queda claro? Sí. Sí. La suma, Sí. y luego 1 dividido la suma. Y ya les da la respuesta, solo para que no se les olvide cómo se hace en la calculadora. Muy bien, entonces ya tengo mi equivalente 1, o sea que ya estoy en este dibujo. Ahora están en paralelo. Ahora voy a calcular mi capacitor equivalente 2, mi capacitor equivalente 2 es igual a mi capacitor equivalente a mi capacitor equivalente 1 más, ¿qué capacitor está ahí? En el dibujo aquí me quedaba C3 más mi capacitor 3. Es decir, que ahora voy a sumar 2 por 10 a la menos 6 más 4 por 10 a la menos 6. Pues ya les enseñé de dos formas de cómo hacerlo. Entonces 4 más 2 son 6. Y esto me da 6 por 10 a la menos 6. Aquí no hay que aplicar lo de la suma. Aquí son una suma normal. Yo tengo mi capacitor equivalente 2. Ya llevé de aquí, ahora estoy aquí. Me quedaron en serie. Entonces tengo que volver a aplicar esta fórmula de acá. Y esto me va a dar el capacitor equivalente 3, que es igual a el capacitor 4 más el capacitor equivalente 2. Hago la sustitución y ustedes ya hacen la operación para calcular. Esto sería igual a el 6 por 10 a la menos 6 y 4 por 10 a la menos 6. Bueno, hacen la operación y me dicen entonces cuánto da el capacitor equivalente 3. Me quedó 2.4. ¿Confirman, por favor, que les dé eso? Sí, así es. Vaya. Ahora nos vamos a venir de regreso. Por eso es que me interesaba saber esto. Ahora estoy aquí, en este espacio de acá. Ahora necesito, porque siempre me van a pedir cuál es el valor de las cargas y cuál es el valor de los voltajes en cada capacitor.
Pues ahora me voy a venir de regreso utilizando lo que dejé anotado acá. Entonces, quiere decir que primero voy a encontrar cuál es la carga para el equivalente 3 con la ecuación general de la capacitancia es igual a la carga partido el voltaje. Entonces, como quiero la carga, la capacitancia por el voltaje es igual a la carga. Y ahora lo que me voy es a ver lo que tengo aquí anotado. ¿Qué tengo anotado acá? Que la carga del capacitor equivalente 3 va a ser igual a la del capacitor equivalente 2 y va a ser igual a la carga del capacitor 4. O sea que hago una vez la operación. Este es el del capacitor equivalente 3, lo que voy a calcular como carga. Sería igual a la capacitancia, que sería la capacitancia equivalente, que es 2.4 por 10 a la menos 6, por el voltaje, que me lo dan en el inciso, que es de 28. Vale, aquí ya me voy a ir un poquito ya más deprisa para que nos dé tiempo de terminar los ejercicios. Y esto me dio 6.72. Por 10 a la menos 5C. ¿Confirman, por favor, que les da eso? Sí, licenciado. ¿Les dio? Sí, sí, eso da. Vale. Entonces, ahora nos vamos a lo que teníamos anotado acá. Dijimos que la carga para el equivalente 3 es igual para el equivalente 2 y para el equivalente 4. Quiere decir que yo ya voy a tener el mismo valor de carga para el equivalente 2, va a ser igual también a 6.72 por 10 a la menos. Aquí el signo igual me quedó donde no era. Y también va a ser la misma carga para el capacitor 4. Ahora, lo que yo necesito es que si tengo sus cargas, todos van a estar resueltos si conozco sus tres datos: carga, voltaje y capacitancia. Del capacitor equivalente 3, yo ya tengo su carga, que es esta, tengo su capacitancia y su voltaje era 28. Pero de estos dos, yo solo conozco sus cargas y sus capacitancias. Entonces necesito calcular sus voltajes. Por eso necesitaba saber que eran igual. Y ahora, pues hago el despeje desde aquí. Ahora necesitamos el voltaje. Entonces, al hacer la operación nos queda que el voltaje es igual a la carga partido la capacitancia. Y ahora vamos a hacer cálculos. Otra vez. Voy a calcular el voltaje para el equivalente 2, porque es el que no conozco. El del equivalente 3 ya no me interesa, porque el del equivalente 3 sabemos que vale
28 para el equivalente 2. Y esto es igual a, entonces, a la carga del equivalente 2, que es 6.72 por 10 a la menos 5 C, dividido la capacitancia, que nos dio la capacitancia del equivalente 2, nos dio 6 por 10 a la menos 6. Y ya tengo el voltaje para el equivalente 2. ¿Me confirman? A mí me quedó ese voltaje de 11.2. Y voy a calcular el voltaje para la carga 4. O sea, para el capacitor 4. Que sería la misma carga, pero lo que voy a cambiar es la capacitancia. ¿Qué dice? ¿Sí le dio? Sí, sí. Sí, Sí, muy bien. Capacitor 4, 4 por 10 a la menos 6. Dividido 4 por 10 a la menos 6. Y ese me dio un valor de 16.8 voltios. Y ahora me voy otra vez al dibujo. Ya tengo ahora el voltaje del equivalente 2, que es 11.2. Y ahora me voy entonces al dibujo. O sea que ya usé esta ecuación, esta igualdad. Ahora me voy a este de acá. Si tengo el voltaje del equivalente 2, tengo el voltaje del equivalente 1 y tengo el voltaje del, aquí era de C3, QZE. Entonces, vamos a ver, carga equivalente 3, sí. Aquí sería, aquí tendría que haber sido, una vez lo voy a corregir. Aquí tendría que haber sido B del capacitor 3, porque es el que 3 el que nos quedaba ahí. Y lo voy a corregir de una vez. Entonces, quiere decir que este voltaje equivalente 2 es igual a 11.2. También es equivalente ¿para quién? Es equivalente también para el voltaje equivalente 1 y para el capacitor 3. Ahora tengo los voltajes. ¿Qué me falta encontrar de ellos? Como tengo los voltajes, necesito sus cargas. Del capacitor del voltaje del equivalente 2, no, porque ya tengo su carga. Solo me faltaría del equivalente 1 y del voltaje 3. Entonces vuelvo otra vez a usar ahora, voy a usar otra vez la misma ecuación esta. Q es igual a C por V. Q es igual a C por V. Pues ahora vamos a calcular para el equivalente 1. Q para el equivalente 1 es igual entonces a la capacitancia del equivalente 1 capacitancia del equivalente 1. La capacitancia 1 nos dio 2 por 10 a la menos 6. Por el voltaje que es 11.2. A mí me quedó un valor de 2.24 por 10 a la menos. Para saber si lo están haciendo bien, por 10 a la menos 5.
para saber si lo están haciendo bien es que la suma de estas dos cargas debería de darles 6.72 aproximadamente, las dos que vamos a calcular. Ahora vamos a calcular la carga para el capacitor número 3. 3, que es 4 por 10 a la menos 6 por 11.2, y a mí me quedó 4.48 por 10 a la menos 5, 6. Y suman esos dos, les da el 6.72 aproximadamente. Entonces ya tengo la carga 3 con su voltaje 3 y su capacitancia 3. Tengo voltaje 4 con su capacitancia 4. O sea, ya tengo de el dibujo original, ya tengo carga, voltaje y capacitancia de este. Voy a ponerlo aquí como un texto. Mandar al fondo, ¿dónde está? No lo mando al fondo. Entonces aquí ya tendríamos la capacitancia, el voltaje y la carga. Si tengo esos tres datos de cada uno de ellos, si tengo esos tres datos de cada uno de ellos, entonces quiere decir que ya está resuelto para ese capacitor. Necesito que te vuelvas estático. La línea de contexto. Y esto lo quiero al delante. Ah. Paz, teacher, paz. Sí, Jabal. O sea, tendría que ir, traer adelante. Necesito que se pueda poner sobre la imagen, pero Si pone la de las cargas transparente, aquí lo tengo alineado, pero lo tengo. Esto no tiene relleno. Vamos a ver. Sin relleno y sin contorno. Y ahora quiero que esto esté cuadrado. Debería de lograr ponerse sobre el dibujo, pero no lo puedo hacer. el dibujo también tendría que estar encuadrado para que se ponga sobre. Pongo cuadrado. ¿Y si prueba delante del texto? Cuadrado. Y vamos a poner esto aquí. A ver si nos queda ahí. Y esto lo voy a correr para acá. Y esto. Ahí está. Sí, tenía que estar encuadrado. Tienes razón. Ahora sí lo puedo mandar al atrás. No lo quiero al frente. Ahí está. Al fin. Entonces de este ya conozco su carga, voltaje y capacitancia. Ya lo conozco de él y lo conozco de él. Este también, porque ya los calculé. Ahora me falta de estos dos.
Si encuentro el de estos dos, las mismas coordenadas, entonces ya resolví todo el problema. Entonces ahorita vamos por aquí. Ya pasé de aquí para acá. Ahora, ¿qué tienen en común estos de acá? Que tienen la misma carga. Q equivalente 1 tiene la misma carga con el capacitor 1 que el capacitor 2. Es decir, que esta carga de acá se vuelve el mismo valor para Q1, se vuelve mi Q1 y se vuelve mi Q2. ¿Y qué si me falta entonces encontrar de ellos? Otra vez el voltaje. Y para el voltaje, entonces usamos esto de acá. Y se vuelve repetitivo esto. Pues ahora voy a calcular. Ya no tengo que calcular el voltaje para este, porque este sí conozco el voltaje, es 11.2, sino únicamente para estos dos. Voy a calcular el voltaje para el capacitor 1. Pues les dije que era su regalo de Navidad, porque este les tocaba hacerlo a ustedes. Y para el capacitor 2. Entonces, lo que voy a buscar es el voltaje. Es aquí sería V1 es igual a Q partido C1. Partido Q1. Y lo mismo sería para este, pero con 2. Pues esto sería igual a la carga 2, que es 2.24 por 10 a la menos 24, por la capacitancia, que todos tienen la misma capacitancia, 4 por 10 a la menos 6. Y aquí realmente lo tengo que hacer solo una vez, porque como estos dos tienen la misma capacitancia, entonces va a dar, y tienen la misma carga, pues nos va a dar lo mismo. Y la respuesta a mí me quedó 5.6 para este, y este va a ser exactamente lo mismo. Está resuelto. Entonces ya tengo para todos sus tres coordenadas. Su carga, su voltaje, capacitancia. Su carga, su voltaje, capacitancia. Carga, voltaje, capacitancia. Cuando tengo las tres coordenadas de cada uno, entonces yo ya tengo resuelto el ejercicio. Y listo. ¿Dudas? ¿Dudas? Este me lo voy a llevar más rápido. ¿Puede regresar por favor? ¿Mm? Gracias, solo enfocar la última parte, sí. Vale. Gracias, Rick. Muy bien. Este es más sencillo que el que ustedes tenían que hacer, porque, bueno, estos están en serie, estos están en serie, y luego me quedan un paralelo. De este no voy a hacer el dibujo, ya solo les queda a ustedes como imaginárselo, y entonces de una vez vamos a resolver. Solo voy a tener dos capacitores equivalentes. El primer capacitor equivalente, para este caso, vamos a hacer... ¿Qué número de enunciado es ese? Perdón, es que no lo logro ver. 2421. Gracias. Entonces, para este caso tendríamos que... 1 sobre el capacitor equivalente 1. Es igual a
1 sobre, aquí sí ya no valen lo mismo, hay que ver que cada uno tiene un valor distinto. Entonces 18 por 10, como es nano, elevado a la menos 9, más el otro valor, que sería 30 más el otro valor, que sería 10. Y me confirman si les queda a ustedes la misma respuesta que me dio a mí. El capacitor equivalente 1 me quedó a mí como 5.29 por 10 a la menos 9. Confirmo, Lick. Gracias. Y ahora, ¿cómo me quedan entonces este conjunto? Me van a quedar, digámoslo que me quedaría con uno nada más. Voy a hacer una cosa para que les quede la idea. ¿Cuánto dijo que le quedaba, Alec? 5.29, dije que me quedaba el primero. Entonces el dibujo quedaría así. Quedaría así. Donde este sería el capacitor equivalente. Lo voy a reducir solo para que ya me quede arriba. Pues lo pongo cuadrado, lo pongo sur. Eso. Es mi historia, mira. Entonces me quedaría el dibujo así, con el primer capacitor equivalente. Entonces, como me quedaron los tres en paralelo, ya puedo calcular el capacitor equivalente 2. Entonces, el capacitor equivalente 2 es igual, como me quedaron en paralelo, pues solo hay que sumarlos. La suma de este más la suma del otro, que es 7.5. Más la suma del último, que es 6.5. $19.29. Tengo como que me quedó en clave. 1.93. 1.93 por 10 a la menos 8. Ah, bueno, es que yo seguí en nanos. Sí, está bien, Lick. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahora ya tengo la capacitancia equivalente, ya, digámoslo así, con un solo capacitor. Y me dan el voltaje. Me dicen que el voltaje es de 25 voltios. Ahora me vengo de regreso. ¿Qué tienen en común si están en paralelo?
¿Voltaje o capacitancia? ¿Voltaje o carga? Voltaje. Entonces, en paralelo, mismo voltaje. Entonces, solo tengo que calcular las cargas. Y las cargas se calculan, voltaje, las cargas se calculan con el producto. Entonces, vamos a hacer para todos los casos, vamos a hacer Q. Va a ser Q para el equivalente 2. Va a ser igual a C por V. Vamos a hacerlo para el de, voy a poner el valor de los de 6.5, el valor de las capacitancias para que sepan de quién es, porque aquí no están numeradas. El otro que es el de 7.5. Entonces, aquí ya es más fácil porque conozco en todos los casos las capacitancias. Y el voltaje es el mismo, que es de 25, les dije. Pues aquí sería 5.29 por 10 a la... Ah, no, porque aquí sería con este de aquí, perdón. Sería este. 1.23 por 10 a la menos... Entonces voy a... Sí, porque sería la equivalencia. Por 25. Y eso me da... A mí me quedó esa carga 4.82 por 10 a la menos 7. ¿Les da eso? Sí, eso da. Ahora hago lo mismo con el resto. Como me va a quedar con la misma estructura, entonces sería, este sería con el de 6.5 dije. Y este sería con este. Y entonces me daría, para el equivalente 2, tengo este me dio, para el de 6.5, 1.63. Y para este me dio el de 7.5, 1.32. Y también me falta calcular el del equivalente 1, porque son los que estaban en paralelo. Entonces me falta todavía 1. Disculpe, solo en el de 7.5, fíjese que me queda 1.88. Ah, entonces sí, jalé el de otro dato. Muy bien. Es que aquí solo los tengo anotados, pero no revisé el orden. Creo que el de 1.32 es el que voy a hacer el de ahorita. Muy bien. Sería el de 5.29. Ya tengo las cargas de todos, o sea que de este dibujo ya tengo su carga, voltaje, su capacitancia. Carga, voltaje, capacitancia. Carga, voltaje, capacitancia. De este ya tengo carga, voltaje, capacitancia, carga, voltaje, capacitancia. De este es el que me falta. De este ya conozco, como están en serie, ¿qué tienen en común? Ahora en serie. Carga. Tienen en común, tienen misma carga. Esto quiere decir que la carga del equivalente 1, que no lo cambié aquí, va a ser la misma carga para los otros dos números que ahorita voy a ver cuáles eran. Entonces, esta carga acá va a ser exactamente la misma carga para el de 18, 30 y 10. Ah, es que el 10 me quedó por aquí perdido. Ahí está. Para que me quede el 10. Entonces es la misma carga para el de 18. Para el de 30. Y para el de 10.
Ahora que ya tengo las cargas, necesito encontrar los voltajes. Si el voltaje es igual a, pues me voy a buscar cuál es la fórmula para el voltaje. Es carga partido capacitancia. Entonces voy a calcular el voltaje. Para E1 ya no, porque ese sí lo conozco. Para E1 conozco que su voltaje era 25. Entonces solo lo hago para, ya para los que me quedaron. Para el de 18. Para el de 30. Y para el de 10. Y ya con eso ya tengo todo resuelto. Entonces, como tienen la misma carga, pues voy a copiar. Esto hubiera copiado antes. Esta carga, esta carga, esta carga. Y ahora sus respectivos capacitancias. Para el de 18, 18. Para el de 30. Y para el de 10. Y entonces me quedó para el de 10, me quedó 13.2. Confirman, por favor. Para el otro me quedó 4.4. Y para el último me quedó 7.33. Y eso me da, entonces ya tengo otra vez resuelto las cargas y voltajes para cada uno. ¿Les dan los mismos valores? ¿Sí? ¿Confirman? Sí, confirmo. Muy bien, gracias. No, o sea, Vamos con... espérame. Sí, sí. Ah, yo lo apunté mal, Entonces sí, da lo mismo. Ah, bueno. Vamos con este, pues. Y ahí terminan los que tienen que ver con cuestiones en paralelo y en cómo se llama. La clave está en estos. El primero es la clave. Guíense con el primero de cómo lo regresamos, cómo primero anotamos, cómo hicimos los dibujos y luego cómo del dibujo me vine de regreso para llegar a las respuestas de tener todos carga, voltaje y capacitancia. ¿De acuerdo? Esto es de práctica al final. Lección, disculpe, ya son las 6:30. Bueno, 25, 26. Sí, de la foto de las 6. Ahorita vamos a hacer la foto de las 6. Muy bien. A la de 3. No, que carga esto. 1, 2, 3. Y ahí se va. ¿Y dónde están ustedes aquí? A la de 3. 1, 2, 3. Y ahí se van. Bueno, después, si las fotos no se miran bien. Yo no me miraba en la foto. Bueno, vamos con este, pues. Este tiene 3 incisos, pero son rápidos. Primer inciso, nos piden cuál es la capacitancia, nos dan la capacitancia y nos dan la carga y nos preguntan cuál es la diferencia potencial. Entonces ya sabemos de lo que hemos venido haciendo antes, pues ya sabemos que el voltaje es igual a la carga partido la capacitancia. Ya solo sustituyo. Entonces me dan que la carga es de 2.55 por 10 elevado a la menos 6. Y este es de 920 pico. Es por 10 a la menos ¿cuánto? Menos 12. Muy bien. Por 10 a la menos 12.
F. Y a mí me quedó el voltaje igual a 2771.74 voltios. Ya tengo el inciso A. Va. Acá nos preguntan qué pasaría si se duplica la distancia. Entonces, como es de placas paralelas, vamos a irnos rapidito a la primera ecuación, en lo que están ustedes ahí para no estarlo transcribiendo. A la ecuación de placas paralelas, que es esta de acá. Este es el caso de la primera capacitancia que nos dieron. Y la pregunta que nos hacen es cuánto es el valor ahora del voltaje si se duplica la distancia. Entonces a este le voy a llamar C. Y ahora voy a volverlo a calcular, digámoslo así, si duplico la distancia. O sea, ahora es 2 veces D. Pero si yo me doy cuenta, yo puedo venir y manejar esto algebraicamente. Este le voy a llamar mi C2. ¿Hubo algo? Solo disculpe, en el voltaje me queda 2744. Ah, es que 920, perdón. Gracias. Ahí está. Por eso, quizá por eso. Sí, debe haber sido por eso. Bueno, continuando entonces. Perdón, es que escribí un 9 por escribir el 0. Me quedaron a la par. Yo puedo venir y manejar esto algebraicamente y ver que puedo hacer esto. O sea que yo puedo escribir que C subíndice 2 realmente es igual a 1/2 paréntesis, porque es como que lo factoricé, y es 1/2 de esto. Ah, o sea que C2 realmente es 1/2 de C. Entonces ya puedo venir y calcular cuál es el valor del nuevo voltaje. Sustituyendo en lugar de C, voy a sustituirlo por 1/2 de C. O sea que aquí me quedaría 1/2. Y esto me dio a mí, confirman que les dé lo mismo, por favor, 55.543.48 voltios. Sí, eso Muy da. bien. Para el inciso C nos piden cuánto trabajo realizó. Y recordamos que el trabajo es igual, el trabajo en general, el trabajo es igual al cambio de la energía. En este caso, como ya estamos hablando de energías potenciales, entonces, pues no va a ser más que calcular la energía, pero de un capacitor. En este caso, la energía de un capacitor en general es 1/2, tendríamos que hacer 1/2 de la carga por el voltaje 2 menos 1/2 de la carga por el voltaje 1, pero la carga no cambia, la carga es la misma, entonces yo puedo venir y entonces hacer una factorización. Está más fácil de sustituir. O sea que esto sería igual a 1/2 del Q, entre paréntesis, la diferencia de potencial. Y ahora ya solo sustituyo. O sea que al final el trabajo, porque es lo que me están pidiendo, va a ser igual a 1/2 de la carga, que es 900, es el 2.55 por 10 a la menos 6,
¿Se recuerdan que para el caso de para estos problemas hay hay 3 ecuaciones para calcular la energía potencial de un capacitor? Pues depende de lo que me dan, así es como yo utilizo la ecuación. Yo usé esta de un medio de Q por B porque tenía Q y tenía V. Por eso es que utilicé esa, pero si hubiese tenido, por ejemplo, la carga y la capacitancia, si hubiese tenido la capacitancia y no la carga, bueno, aquí tengo la capacitancia, también podría haberlo hecho, pero necesitaría la capacitancia de este segundo, entonces no me sirve porque la capacitancia de este segundo no la tengo. La tendría que recalcular. Es más fácil, mejor, usando esto de acá. Y me confirman si les da la energía, que el trabajo es igual, entonces... No tendría que cambiar el 2771. ¿El lugar? No. Aquí sí queda normal el trabajo. No. O sea, la cantidad, porque como había dicho que se había equivocado con poner 929 y era... Ah, no, pero el número sí era ese. Lo comprobaron que sí daba eso. Porque yo, o sea, lo copié mal, pero cuando copio la respuesta, las copio de mi cuaderno. Pero en mi cuaderno sí tenía 920. ¿Sí les te quedó 2771? Ah, va. Sí, Gracias, muy amable. Entonces el trabajo les queda 3.53. Sí, así es. Por 10 elevado a la menos 3 joules. Y listo. Ya está resuelto el problema. No me gusta que queden alineados ahí. Así ya tienen más orden. Pues no era tan complicado. Los incisos, solo había que usar la ecuación inicial de capacitancia. Recordar que era de placas paralelas solo por una relación que era nada más para encontrarlo y luego calcular el trabajo como un cambio de energía siempre. Siempre como un cambio de energía. ¿Dudas con este? Del trabajo igual al negativo de la diferencia del potencial. Cuando estemos hablando del capítulo anterior, Cristian, ¿verdad? Marvin, que diga. Marvin, no, es que está ahí Cristian y Marvin. Cuando estamos en el cambio de la energía potencial de un protón, de una placa, pero cuando estamos analizando como un protón, aquí estamos hablando de un capacitor en general. O sea, no estamos hablando de una carga, sino estamos hablando de un montón de cargas y que están en un capacitor. Ahora, si solo estamos hablando de una carga, ahí sí hacemos lo del cambio de B2, se invierte, que es del capítulo anterior. Bueno, gracias. Y me han quedado todos en la siguiente. De nada, con gusto. 24-26. Ahora es un capacitor con aire. Está hecho de 2 placas paralelas planas separadas de 1.50 milímetros. Eso quiere decir que esto es, y la magnitud de la carga en cada placa es y la diferencia de potencial. La pregunta es, ¿cuál es la capacitancia? Pues como es un capacitor de placas paralelas, quiere decir que vamos a necesitar usar esta ecuación, porque es de placas paralelas, para el primer inciso. Esto es igual, haciendo la sustitución, epsilon sub 0, lo jalo, está por allá porque está escribiendo, quita más tiempo, 8.85 por 10 a la menos 12. Aquí. Es igual a epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12 me están dando a ver qué me daban. Ah, pero me dan la carga. Esto me va a servir después. Voy a dejarlo pendiente acá. Entonces, este es de la otra forma. Porque me piden la capacitancia y tengo la carga. Es igual a la carga partido el voltaje. Porque conozco la carga y conozco el voltaje. Era más sencillo. Pero creo que me piden el área de las placas. Por eso tenía idea de que necesitaba hacer eso. Esto Sí, en el inciso B se la pide. Entonces sí, vamos a usarlo. Esto es igual a la carga
La carga es de 0. 0.0180 por 10 elevado a la menos 6, ¿sí? Y me dan la diferencia potencial que es de 200. Entonces ya tengo la capacitancia. A mí me quedó la capacitancia de este como 9 por 10 a la menos 11. Sí, por 2. Menos 11, ¿verdad? Ajá. Ah, es que lo vi por menos 2. No, o sea, por 2 Menos de 12. lo mismo. Ah, muy bien. Ya lo entendí. Ahora sí, vamos a usar esta de acá. Ahora, para el inciso B, nos pide calcular cuál es el área de cada placa. Entonces, si despejamos, voy a dejar esto aquí abajo. Si despejamos el área de una vez, nos quedaría que esto ya lo habíamos hecho una vez despacio. Nos quedaría la ecuación como que el área es igual a la capacitancia por la distancia dividido epsilon sub 0. Entonces ahora ya podemos calcular el área. O sea que el área sería igual a la capacitancia. Aquí es donde hay que tener cuidado con estos problemas porque usamos lo que ya encontramos antes. Y entonces eso nos puede generar un problema grande si no hicimos bien un cálculo. La distancia era de 1.50 milímetros, o sea, 1.50 por 10 a la menos 3. Lick, lo de la capacitancia es a las menos 11. Ah, sí. Sí, menos 11, ya veo, por estar hablando de los menos. ¿Cómo se llama? Menos 11 por 1.50 por 10 a la menos 3, gracias. Dividido epsilon sub 0, que sería 8.85 por 10 a la menos 12. Y eso nos da que el área, a mí me quedó el área como 0.02 metros cuadrados. Ya aproximado. ¿Les da eso? 0.015 lo aproximó a 0.02. Ajá. Porque Entonces, es 15, porque es 0.015. Entonces el 5 aproxima, con 2 decimales quedaría como 0.02, ¿cierto? ajá, entonces sí. Ah, va. Muy bien. Ahora, acá nos dice, y nos dan lo que les decía, dice que en el caso del aire, la ruptura del dieléctrico, nos están dando el campo eléctrico máximo que debemos de agregarle. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el voltaje máximo si el campo máximo es esto? Entonces es sencillo porque sabemos que el voltaje es igual al campo por la distancia. Y en este caso, el campo ya me lo dan, que es el campo de ruptura. Aquí usamos el campo que nos dan, que es el campo de ruptura. Vamos a multiplicar el campo de ruptura, que es 3 por 10 a la 6. Quiere decir que después de ese voltaje que vamos a calcular ahorita, el aire empieza a dejar correr, pasar deja correr, pasar las cargas libremente. Ya no las retiene como las retendría como dieléctrico común que podría ser. A mí me quedó 4500 volt. El último inciso dice, cuando la carga es de, ¿cuál es la energía total almacenada? Entonces, acá puedo elegir usar cualquiera de las fórmulas. Pues como conozco la carga y conozco el voltaje, pues encontrar la energía es más fácil. U es igual
a 1/2 de la carga por el voltaje. Y esto es igual, entonces, a 1/2 de la carga. La carga la conozco porque me la dan, que es este dato de acá, por el voltaje. El voltaje que voy a usar acá, ¿qué voltaje utilizaríamos? ¿Qué voltaje utilizarían ustedes? ¿Este de acá o este de acá? Yo el último. Aquí la clave está en que dice cuándo la carga es. ¿Cuál es la energía total almacenada? No me están preguntando cuándo está en el voltaje de ruptura. Entonces no puedo usar el de ruptura. Uso este de aquí. Ya. Tendrían que decirme que quieren el de ruptura para que yo use el de ruptura. Use ese dato que obtuve de último. En este caso no me decían nada de ello. Y esto me quedó a mí 1.80 por 10 a la menos 6 joules. Yes. Y listo. Si se dan cuenta, acá usamos casi todas las ecuaciones que se relacionan con capacitancia. Solo nos falta un ejemplo. En este caso no teníamos dieléctrico porque era el aire, pero ya nos hablan de algo que ya les había mencionado yo, que era el campo de ruptura y que es el campo máximo que puede soportar. O sea que si yo a este capacitor, por ejemplo, le pongo 4500.01 voltios, entonces ese capacitor empieza a dejar correr las cargas libremente. El dieléctrico ya no funciona como lo que podría funcionar. O puede llegar a pasar de que estalle el capacitor, porque recuérdense que almacena energía. Y si yo quiero la energía máxima que pueda almacenar, sería probablemente esa. Muy bien. Ahora vamos con este. Es parecido. Nos dicen que hay un capacitor con una capacitancia inicial cuando tiene aire en sus placas y la separación de sus placas es de 1.50. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud máxima de la carga cuando debe colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe de exceder de 3 por 10 a la 4 voltios sobre metros? Entonces, para resolver este último de acá, entonces vamos a usar 3 relaciones. Acá hay que usar estas relaciones. La primera relación es que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Eso ya lo habíamos usado una vez anterior. Va. Esa es la primera relación. La segunda relación es que la carga, la capacitancia es igual a la carga partido el voltaje. Y la tercera relación es que yo puedo calcular una capacitancia también igual como su constante dieléctrica por la capacitancia inicial. Yo puedo calcular una capacitancia cualquiera y conozco la capacitancia inicial por su capacitancia por la constante dieléctrica. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño despeje. Como no conozco el voltaje porque no me lo dan, pero sí me dan el campo eléctrico máximo, sí me dan el campo eléctrico y me dan la distancia, entonces lo que hacemos es que acá en la capacitancia vamos a sustituir el voltaje por E por D. Mejor. Entonces, y ahora, ¿qué era lo que nos pedían? Nos pedían al principio cuál es la magnitud máxima de la carga. Entonces, quiere decir que la carga capacitancia por campo por distancia es igual a la carga. Y ya puedo calcularlo. Entonces,
la carga es igual a la capacitancia que me dan, que es de 5 por 10 a la menos 12. Para este caso, el valor de K es 1. Si hubiese usado la ecuación allá, aquella, digamos que aquí iría K. Este K que es de la constante dieléctrica. Y entonces nosotros tendríamos este como el CO. Entonces, como en este caso es aire al principio, vamos a poner aquí un 1, como la constante dieléctrica que es para el caso del aire, que es 1. 1 por 5 por 10 a la menos 1 por la capacitancia inicial por el campo eléctrico, que es 3 por 10 a la 4. 3 por 10 elevado a la 4 por la distancia que era de 1.5 por 10 a la menos 3. Cinco por 10 a la 1. Espérenme, 5 por 10 a la es, 5 es ¿dónde está? Por 10 a la menos 12 es. Es que ahora no terminé de escribir porque dije algo de plano. Ahí está. Así porque hablé de lo de K. A mí me quedó esta carga máxima porque estoy usando, cuando use el campo eléctrico máximo de ruptura, la carga que voy a usar es la carga máxima que puede almacenar. En este caso me quedó a mí 2.25 por 10 elevado a la menos 10 C. Eso queda. Para el inciso B, lo que nos preguntan es, si se insertase un dieléctrico con K igual a 2.70 entre las placas del capacitor, llenado por completo el volumen entre ellas, ahora, ¿cuál es la magnitud máxima de la carga? O sea, es lo mismo, solo que ahora lo voy a multiplicar por 2.7, que es el dieléctrico que me están dando. Y eso, todo lo demás quedaba igual. Me dio a mí como resultado 6.08. Por 10 a la menos 10. ¿Preguntas de algún ejercicio en los 9 minutos que nos quedan? ¿Preguntas de algún ejercicio? ¿Preguntas? Todo bien. Bueno. ¿Alguien mira las grabaciones? Todo bien, gracias. ¿Alguien mira las grabaciones? ¿Foto de final de cierre? ¿Alguien mira las grabaciones? Sí, yo las miro. Sí, sí las ven de nuevo. Sí, para estudiar un poco. Las veo también. Sí, las vemos. Y yo porque no Sería siempre bueno. tengo buenas señales y me toca que verlas. Ya. Bueno, no todos abren cámara, así que se va a la primera. Y ahorita va al segundo lugar. Nick, sería bueno que nos dejara descargar los videos. ¿Para qué usted? Los quieren descargar. No quiere tener para toda la vida. Hombre, ahí se quedan. Yo no voy a cerrar, yo no voy a borrarlo ni voy a cerrar ese Classroom. Ahí les queda abierto. Para que no gaste su espacio de memoria. Lo que pasa es que ando utilizando datos. Entonces, estar viendo el video se los consume más rápido, ¿va? Por ejemplo, lo regreso y todo el rollo. Entonces, ya descargados, pues al menos ya los tengo almacenados y luego Va, déjenme pensarlo, pues. Eric, ¿verdad?
Eric es el que está hablando, ¿verdad? ¿O quién es el que me está hablando? Yo digo que era Eric. Sí, él estaba hablando. Sí. Ustedes se conocen, Está en mi computadora esta cosa. ustedes se conocen ya de toda la vida. Tiene calor, Gladys. ¿Usted está en la costa, no? Sí, hay demasiado calor. ¿En dónde está usted? Chiquimulía, Santa Rosa. Ah, la gran. Sí, conozco ese tipo de calor. Ese calor de Santa Rosa es calor húmedo. Bueno, pues chicos, ha sido un gusto. Que pasen felices fiestas, descansen un poco. Se recuerdan que tenemos clase todavía 28 y 29, que es para el capítulo 25, y el 30 únicamente, ahí sí ya no hay clases, solo entramos el examen, empezaría a las 5 en punto, por favor. Voy a dar 10 minutos de espacio para que entren todos y a las 5 y 10 lo habilito y tendría de 5 y 10 hasta las 7 de la noche. Quien vaya terminando, de una vez nos decimos feliz año nuevo. Yo esperaría, por favor, que para esa fecha Minor ya tenga sus notas al día, el 29, porque solo tiene laboratorio el 30 y lo que restaría sería un punto a la nota que les aparece cuando ya le habilite yo para que puedan ver su nota final en clase. De manera que ya sepan su zona para por lo menos el 29, sepan ya cómo van en zonas, aunque yo he visto más o menos las notas así a grosso modo y creo que no van tan mal en su gran mayoría. Entonces, pero si es bueno, tienen que tener sus zonas antes de que lleguemos al examen final. Pasan felices fiestas, feliz descanso, nos veo el día lunes. Gracias.